Muchas gracias, buenas tardes por aceptar esta invitación a la presentación del libro catálogo La visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, este libro que acompaña la exposición que se inauguró el pasado 10 de diciembre en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Y bueno, esta presentación tiene que ver con la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que este año, por cuestiones extraordinarias que estamos viviendo, será una feria virtual y que, bueno, en ella participarán todos los libros que ha producido el Instituto desde el último año. Muchas gracias al maestro Arturo López, co-curador de la exposición, coautor del libro catálogo, por acompañarnos. Y muchas gracias al doctor Javier García Diego, gran historiador, muy admirado por Arturo y por mí, por aceptar estar con nosotros, no solo hoy, sino en este recorrido que comenzó hace varios meses con el proyecto expositivo, para el que pedimos muchas obras prestadas a la Capilla Alfonsina que actualmente dirige. Gracias por sus comentarios sobre la exposición y por ser parte de esta aventura también editorial como coautor del libro que hoy estamos presentando. Me gustaría introducir un poco acerca de qué va el libro, por qué surge el libro y cómo es un libro que tiene que ver con la exposición que se presenta en el museo. Ahora el museo está cerrado, pero esperamos que una vez que volvamos a esta nueva normalidad, el público pueda seguir disfrutando de esta exposición, que además habrá un recorrido virtual disponible con motivo de esta Feria del Libro para que el público pueda tanto tener acceso a la exposición por medio de este recorrido, como conocer el libro. Estará disponible un PDF y también podrá adquirirlo, podrá comprarlo por esta venta de libros virtual en torno a la Feria del Libro. Bueno, pues es un proyecto expositivo que surgió con la idea de conmemorar dos acontecimientos. Uno tiene que ver con el autor, que fue el 60 aniversario luctuoso, y otro que tuvo lugar en 2019, el año de inauguración de la exposición, y otro que tiene que ver con el encuentro entre el Tlatoani mexica Montezuma y el Hernán Cortés, que también tuvo lugar en 1519. Por eso surge esta idea de hacer una exposición que fuera un recorrido visual por este texto literario e histórico. Este ensayo, el segundo inédito escrito por Alfonso Reyes en su trayectoria como escritor, y pues se presenta esta exposición de esta manera, una exposición dividida en 3 ejes temáticos, acompañados de una obertura que un poco justifica esta idea de presentar una exposición que parece muy diferente por los objetos que tiene, que convoca. Parece una exposición inusitada para presentar en el Museo Nacional de Antropología. Entonces, bueno, pues hay una obertura donde introducimos al visitante, y los otros 3 temas tienen que ver, el primero, con una presentación del personaje, una breve semblanza biográfica sobre Alfonso Reyes. El segundo tema, que tiene que ver que se titula En busca del alma nacional, y que está conformado por fundamentalmente todas las fuentes históricas que cita Reyes a lo largo de este ensayo, Visión de Anáhuac 1519, asimismo por otros objetos prehispánicos y otras obras plásticas que dan cuenta de este encuentro entre 2 mundos, entre españoles e indígenas, españoles y mexicas. Y el último tema, que es llevar al esplendor plástico o estético este sitio que evoca Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac, que es la Ciudad de México, la Anáhuac, la Gran Tenochtitlan, la capital del Imperio mexica, todas estas acepciones o maneras que tenemos de dirigirnos a la Ciudad de México, y que fueron representadas siempre han sido representadas por distintos artistas, pero en este caso quisimos solamente convocar el pincel de artistas que tienen que ver con la generación de Alfonso Reyes. Hubo algunas excepciones, pero bueno, es el final de la exposición, un final completamente plástico y que da color
a la pluma y a los matices que Reyes va desatando a lo largo de este ensayo histórico. Esta exposición convocó es un esfuerzo porque reunió 176 objetos procedentes de 37 acervos y colecciones, tanto institucionales como privados, y pues una gran institución prestataria es la Capilla Alfonsina, este lugar pues tan íntimo de Alfonso Reyes, y pues muchas gracias al doctor por haber sido parte de este proyecto. Y bueno, ahora quisiera pasar la palabra a Arturo para que nos contara un poco cómo fue concebir la exposición y el libro. Muchas gracias, Arturo. Al contrario, gracias a ti, Cora, gracias, doctor. Qué bueno que nos acompañan en esta presentación, que en efecto resultó ser toda una experiencia desde el momento que nos la propusieron Juan Manuel Garibay, cómo fuimos haciendo equipo dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en específico el Museo Nacional de Antropología, con nuestro querido Toño Saurit, siempre un entusiasta, un gran historiador que siempre nos estimula, siempre nos da una cátedra cada vez que nos reunimos con él, aunque sean pláticas informales. Pues yo quisiera remitirme brevemente, como seguramente el doctor sabe, y bueno, sobre todo tú, Cora, también, que Alfonso Reyes es un personaje que de alguna manera ha estado cercano, sin haber sido propiamente un crítico de arte o un historiador del arte, ha estado cerca de los museos. Y creo que desde temprana edad, pues él estuvo muy vinculado, muy relacionado con círculos artísticos y culturales. A su recién arribo a la Ciudad de México, allá por los años de 1905, de su nativo Nuevo León, llega a la Ciudad de México y se vincula con una serie de intelectuales, artistas, que van a marcar naturalmente su trayectoria de una forma muy importante. Menciono esto porque en el 2010 recordarán que hicimos la exposición Alfonso Reyes y los territorios del arte en el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Arte. Allí lo que hicimos, y en particular se me encomendó la tarea, es de presentar al escritor, al diplomático, al poeta, al filósofo, en cuanto a sus facetas y qué fue lo que contempló en términos de arte. Y eso fue todo un reto porque tuvimos que revisar toda la documentación existente, toda la bibliografía al alcance nuestro, desde su diario, desde sus epistolarios, sus ensayos, su diversa literatura que tiene, que es muy amplia, y tuvimos que ir extrayendo de cada uno cuáles fueron estas menciones que desde su particular punto de vista aludía al panorama de las artes plásticas, no solo de México, sino incluso a nivel universal. Sin embargo, nosotros la configuramos, la fuimos configurando haciendo este estudio analítico para configurarla solamente a términos artísticos que podíamos nosotros visualizar. Y ese primer ejercicio de Alfonso Reyes y los territorios del arte nos presentó al personaje muy versado en artes plásticas, sorprendentemente versado en artes plásticas, referencia en muchos casos incluso para Justino Fernández, ya para que para Justino Fernández haya sido Alfonso Reyes una referencia por ese primer texto dedicado a Julio Ruelas, pues bueno, nos habla de esta eminencia de la cual nosotros nos enfrentamos intelectualmente. Y bueno, como curador entonces de esta exposición en el Museo Nacional de Arte, pues yo lo que quise dar es propiamente un comentario. Toda exposición sabemos que es selectiva, es un comentario personal, en este caso fue un comentario mutuo de Cora y mío, donde afortunadamente tuvimos el apoyo de diversas colecciones para poder materializarse. Bueno, partiendo de ese antecedente del 2010, donde ya conocíamos al personaje, donde ya sabíamos de todos estos atributos de los personajes con los que se llegó, de cómo se fue consolidando su trayectoria, pues bueno, no fue tan complicado, digámoslo así, que ahora para poder visualizar el relato Visión de Anáhuac, pudiéramos hacer un ejercicio de esta naturaleza. Naturalmente, como historiador del arte, lo primero a que me enfrenté es que la parte antropológica que menciona, yo soy más inclinado hacia el arte moderno mexicano, naturalmente necesitaba yo del apoyo de alguien más
que me pudiera solventar, equilibrar todos estos pasajes, todos estos espejismos de estampas, por así decirlo, que resulta la grata lectura de Visión de Anáhuac. Toda esa parte antropológica yo no la tenía, ahí fue donde trabajamos en conjunto contigo y tú pudiste darle ese otro equilibrio que resulta ser pues sustancial para la segunda sección que tú mencionabas de En busca del alma nacional, porque ahí es donde se concentra, digamos, el corpus, el corpus propiamente de lo que es el relato. Y bueno, resultó ser toda una grata experiencia, todo un reto, el poder analizar, visualizar sobre todo, hacer este ejercicio curatorial, que no es nada sencillo porque uno puede allegarse de diferentes colecciones, estampas, pero viene el otro proceso para los gestores culturales, quienes hemos estado también involucrados, en qué es lo accesible y qué no. Afortunadamente, tener un recinto de esta naturaleza, como el Museo Nacional de Antropología, naturalmente da otra apertura para la confianza de colecciones particulares y colecciones institucionales, donde, en efecto, gran parte de este repertorio proviene de la Capilla Alfonsina, sin la cual esa alianza, esta confianza no hubiera podido concretarse en estos términos. Y bueno, hablando propiamente de Alfonso Reyes, pues el doctor Javier García Diego, que es un reyista de años, que lo conocemos por sus diversos libros, por su biografía que leí precisamente, releí más bien, a partir de la exposición, pues bueno, nos dio otras formas de acercamiento a este singular personaje que tuvo una amplia repercusión, repito, en el arte mexicano del siglo XX. Y bueno, para mí fue esa experiencia, repito, ese reto curatorial de un texto muy visto, leído, no sé qué tanto analizado desde el punto de vista museístico. Creo que esta es la primera vez que se hace un ejercicio de esta magnitud propiamente para tratar de visualizar, pues no, desde los primeros capítulos, las menciones que hace sobre los descubrimientos, naturalmente el choque de civilizaciones, todo el burbullo, todos los matices y colores, como él propiamente él menciona, en torno, por ejemplo, al mercado de Tlatelolco, cómo es esta situación igualmente de lo que resulta ser propiamente la masacre, y en una región muy singular que sobre los años, sobre las décadas y bueno, en nuestra actualidad ha cambiado extraordinariamente y que ha sido vista, captada, interpretada, reinterpretada por una serie de artistas que van desde los artistas viajeros, como lo han visto, pasando por los pintores decimonónicos, hasta los pintores modernos y actuales, cómo se ha ido transformando. Cuando estábamos elaborando el guión curatorial, pues bueno, esta sección literalmente me brillaban los ojos por ser parte de mis inclinaciones, el género del paisaje y sobre todo la pintura del siglo XX. Naturalmente tenemos destacadísimos pintores en ese género, pero tratábamos de adecuarnos precisamente a esa visión panorámica del Valle de Anáhuac. Y bueno, trasladar esta experiencia, acompañarla propiamente de un libro catálogo, donde resulta, lo estuve revisando nuevamente, donde resulta pues muy grato ahora palparlo, visualizarlo en otro sentido. Es decir, cómo se entrelaza propiamente la voz de Alfonso Reyes, cómo se entrelaza la voz de Javier García Diego, de Antonio Saborit, de Adolfo Castañón, de Héctor Perea, que son finalmente escritores, intelectuales, que han seguido esta trayectoria de Alfonso Reyes desde muchos aspectos y que a nosotros nos fortalece igualmente ahora su voz, su visión sobre un relato en particular, pues que ha tenido repercusiones internacionales y de las cuales el doctor Javier García Diego nos va a ampliar esa visión. Muchas gracias, Arturo. Pues sí, realmente que fuimos muy afortunados en contar con el apoyo, en contar con las lecturas que hicimos de gente que fue posible, de intelectuales de la talla como Adolfo Castañón, como Héctor Perea, como Antonio Saborit, como el doctor García Diego. Pues eso nos cobijó en términos de fuentes de lectura,
para poder entender mejor las perspectivas históricas de Alfonso Reyes y llevarlas a un lenguaje material, que fue muy complicado. Yo recuerdo que los primeros ejercicios curatoriales que hicimos pensábamos en ir intercalando la parte histórica o historiográfica con estos paisajes de la náhuatl. Fueron distintos ensayos hasta que, bueno, logramos otra forma de exposición donde contáramos esa parte historiográfica y cerráramos con una parte muchísimo más estética, pero que tenía que ver con la geografía descrita en términos históricos, en términos de un episodio tan importante como la conquista, desde la visión de Alfonso Reyes. Y pues qué mejor que estar en este caso con el doctor Javier García Diego, un hombre de letras, un historiador que ha ido de la mano entre la historia y la literatura. Para mí, como yo soy historiadora, me gusta pensarlo más como historiador, porque es un placer leerlo siempre. Y pues muchas gracias, doctor, por estar presente ahora aquí con nosotros y en el proyecto. No, gracias a ti, Cora, y gracias, Arturo, de verdad. Bueno, primero que todo me deslindo, soy más historiador, un historiador que tiene aficiones literarias, pero soy historiador por los cuatro costados. Y no hay diferencias profundas entre el historiador de la política, el historiador económico y el historiador del arte, siempre y cuando tengan una perspectiva amplia y generosa y que acepte que todo finalmente fluye en el pasado, porque en este pequeño ensayo, Visión de Anáhuac, hay, claro, historia del arte, pero también hay historia política. El hombre estaba exiliado. Pero, en fin, no me quiero adelantar. Primero que todo, agradecer dos cosas. Uno, pues haber involucrado a la capilla. La capilla, claro, es un lugar, pues yo no voy a decir íntimamente ligado con Alfonso Reyes, es la presencia de Alfonso Reyes en nuestros días. Sí hay muchas piezas, Arturo, de la capilla, pero yo diría básicamente en las dos primeras salas o las dos primeras áreas, tú lo recuerdas mejor que yo, las ediciones de la propia Visión de Anáhuac, las varias ediciones, la carta famosa con Carlos Fuentes sobre el título del libro, la colección de solditos de plomo, que para mí es una joya, y la usaron de manera muy linda, pero después vienen muchísimas pinturas y objetos arqueológicos que realmente le dan una visión espectacular a esta exposición. Yo por eso la recomiendo. Qué bueno que se hizo esa exposición, qué bueno que se hizo este libro, porque contra lo que pudiera pensarse, la Visión de Anáhuac tenía una historia editorial, y eso es de lo que a lo mejor quiero yo platicar, Cora, Arturo, una historia compleja. Por eso, paralelamente a este libro catálogo, yo hice también una edición para el Colegio Nacional. Voy a ver si se puede aquí, si se puede ver esta edición. Cora, tú participaste en su presentación. Para utilizar un prólogo largo tratando de fijar, no como historia del arte, aunque hago referencia a ello, Arturo, pero más bien la historia bibliográfica de la Visión de Anáhuac. Y bueno, finalmente tenemos una edición apropiada. Es curioso, el libro ya cumplió más de 100 años y no habíamos tenido una edición apropiada. Y cuando digo yo edición apropiada, quiero decir que la Visión de Anáhuac era un libro para ser ilustrado. O sea, coincide en lo que acaba de decir Arturo, un libro en donde los, digamos, elementos más importantes son las montañas, los volcanes, los lagos, Tenochtitlan, el Templo Mayor y los diferentes templos, el Palacio de Moctezuma, los mercados. Ya no sé si fue Arturo o Cora quien hizo referencia a eso, pero Visión de Anáhuac es un pequeño ensayo lleno de colores, de olores, frutas, vegetales, animales, objetos, seres humanos en el mercado de Tlatelolco. Así que este libro, pues tenía que ser algún día ilustrado. Hubo una edición ilustrada, pero muy pobremente, allá por 1962, con un prólogo de Francisco Monterde. El prólogo vale la pena porque lo que dice Monterde ahí
es que este libro fue prácticamente el guión, aunque no lo acepta nunca, no lo dice Rivera, no lo niega, pero tampoco lo acepta, que el guión que utilizó Diego Rivera para ir pintando, no la escalinata, no el mural de la escalinata de Palacio, sino los murales que están arriba en el segundo piso del patio del Pegaso. Ustedes lo conocen mejor que yo, y son cuadros, son murales, son pequeños paneles sobre el mercado de Tlatelolco. Entonces, eso es la visión de Anáhuac, que curiosamente, ya lo mencionó Arturo o Cora, ya es que ya no sé quién lo dijo de ustedes dos, pero el título original iba a ser 1519 y de hecho quedó como subtítulo, porque era un libro que estaba escribiendo Alfonso Reyes. Hay gente que se equivoca y dice, no, es un juego, está jugando Capicúa porque lo escribió en 1915. No, el libro se escribe en 16, se publica en 17, pero el año que está presente es 1519. Y no es un año sobre la guerra, eso vendrá a partir de septiembre de 20 hasta agosto de 21, es lo que vamos a recordar el año próximo. Pero el libro de Alfonso Reyes es sobre el azoro que le produce a los españoles la visión de esa ciudad irrepetible que era Tenochtitlan, bueno, ciudad gemela con Tlatelolco. Y repito, ciudad irrepetible. El azoro de los españoles, por eso se llama Visión, no es el libro etnográfico, no es el libro de un urbanista, es el libro de un poeta, y por eso la palabra visión, ¿no? Le da ese margen de libertad. Y también es un libro, parece ser que Alfonso Reyes lo pensó como el primero de varios, y lo dice, iba a ser una serie de ensayos en busca del alma nacional. Finalmente no los escribió, pero nos dejó Visión de Anáhuac, que repito, era un libro para ser ilustrado. Y ciertamente Alfonso Reyes, lo dice bien Arturo, era un hombre con ilustración, con cultura en historia del arte. Era un hombre, bueno, de una cultura tremenda. Aunque él estando en España y estando antes en Francia, y cuando estuvo en 1913-14 en París y luego de 14 a 24 en Madrid, iba mucho al Louvre, iba mucho al Prado. De hecho, él reproducía físicamente junto con Martín Luis Guzmán y Jesús Acevedo, las escenas que veían en la mañana en el Prado las reproducían físicamente en la tarde en sus casas. Dice Alfonso Reyes que a él le tocaba hacer siempre, pues claro, por lo gordo que era el caballo del conde duque de Olivares de Velázquez. Pero también dice, yo no era un profesional de la pintura, entonces no le gustaba ir acompañado ni de Ángel Zárraga ni de Diego Rivera. Primero que todos porque ellos estaban buscando las vanguardias. Y Alfonso Reyes quería pues también conocer a los flamencos y quería conocer a los renacentistas y la pintura española. Goya estuvo muy presente durante esos años en Reyes, tanto que la portada de Cartones de Madrid es Goya. Entonces, claro, era un hombre perfectamente ilustrado en pintura y lo va a hacer a lo largo de su vida. Basta ver las notas de sus diarios. Es impresionante. Luego también decía, y perdón, Cora, tú hazme señales de cuando tenga ya que callarme, porque yo con Alfonso Reyes me sigo, ¿eh? Voy a ser muy rápido. Qué bueno que se hizo esta edición preciosa de La Visión, porque combina, es La Visión, pero también es el catálogo, están las dos cosas. Porque La Visión de Anáhuac había sido un libro mal editado. La edición de Costa Rica es una edición pobre, fue la primera edición, 1917. La edición de 1923, la edición de Índice en Madrid, está muy bien editada, pero no está ilustrada. O sea, le faltaba. Y luego en México se vino a conocer muy tardíamente. Esto es de las cosas que nos explican por qué Abreu Gómez y Pérez Martínez le reclamaron a Reyes,
que no hubiera escrito sobre temas mexicanos. Claro que sí había escrito, pero no era conocida la visión de Anáhuac. Salió una edición en 1944, si no mal recuerdo, en una antología de Castroleal, pero dentro de varios, en una antología con otros escritos, no era una publicación única. Y se empezó ya a editar de manera autónoma en los 50 por el Fondo de Cultura en la colección Tezontle. Esa es la edición que leen los jóvenes como Carlos Fuentes y se fascinan, y por eso se convierte en un parteaguas. Alfonso Reyes muere en 59, la edición que se empieza a conocer de Visión de Anáhuac es de 53, 54, es la que leen los jóvenes. Cuando digo yo jóvenes estoy hablando de, bueno, Carlos Fuentes, Emanuel Carballo, todos ellos. Parece ser que Paz la había leído antes, es de otra generación. Y bueno, en 58 aparece La región más transparente de Carlos Fuentes, y ahí se ve el deslinde generacional en la literatura mexicana. Ese año mueren Vasconcelos y muere Reyes en 59. Y en 58 aparece La región más transparente de Carlos Fuentes, y ahí se ve el cambio generacional. Desaparece la generación del Ateneo y irrumpe esta nueva generación, y además Carlos Fuentes toma el epígrafe de Reyes de la visión de Anáhuac de la región más transparente y lo usa para otra ciudad. Dice usted, Reyes, o bueno, le hablaba de tú, porque eran amigos por las familias de mucho tiempo atrás. Tú escribiste sobre la vieja ciudad, yo estoy hablando sobre la ciudad burdelera, noctámbula, corriente, moderna, que es Ciudad de México, pero ese fue, digamos, el texto que leyeron los jóvenes, el que leyó Monsiváis, el que leyó Pacheco, esta nueva Ciudad de México descrita por Carlos Fuentes y teniendo como telón de fondo la visión de Anáhuac de Alfonso Reyes. Por cierto, Pacheco también es de los grandes lectores de la visión de Anáhuac y tiene un párrafo, a mí me parece durísimo, crítico, y dice: la visión de Anáhuac sí es la visión de Tenochtitlan escrita en el Escorial, refiriéndose a que Reyes estaba en España. Y bueno, en realidad la escribió en la Biblioteca Nacional de Madrid y teniendo dos fuentes fundamentales, las cartas de relación y el Bernal Díaz. Libros que pudo haber leído perfectamente en México, pero bueno, los leyó y lo escribió, como dice Pacheco, desde el Escorial. Y bueno, para terminar, dos cositas muy breves. Qué bueno que se reeditó en 2019, porque era un texto que nos llevaba al 1519, al año del encuentro, no al año de la guerra todavía, al año del encuentro entre españoles y mexicas, bueno, y no nada más mexicas, tlaxcaltecas y totonacos y demás. Pero sí es el año del azoro ante Tenochtitlan. Es que debe haber sido maravillosa ver esa ciudad bajando de los volcanes. Y por último decir que es el texto más leído de Alfonso Reyes, se ve en las reimpresiones y demás, y el más veces traducido al extranjero. Y es comprensible, a los extranjeros les importa menos lo que escribió Reyes sobre Góngora o sobre Mallarmé que lo que escribió sobre la visión de Anáhuac. Y no en balde es un libro que todavía se sigue traduciendo. Hace poco Castañón me prologó una edición japonesa. Entonces es un texto maravilloso, y qué bueno, Arturo, que le hicieron esa magnífica exposición, y qué bueno, Cora, que nos invitaste a participar, bueno, que fuiste parte fundamental de esa exposición, y que nos invitaron los dos a participar a título colectivo Capilla Alfonsina y a título individual Javier García Diego. Doctor, pues yo agradecerle nuevamente su participación, su confianza, tanto de usted como de la Capilla Alfonsina, para que se pudiera dar este proyecto. Pues nosotros encantados. Creo que el libro catálogo que estamos presentando y que el público podrá tener en breve físicamente, pues nos habla de ese ejercicio curatorial, de este análisis historiográfico, como bien lo mencionaba Cora, de todo un reto de poder presentar, exhibir este tipo de piezas magníficas que van desde piezas antropológicas, documentos de incalculable valor,
Igualmente tenemos obra, como decía, decimonónica, obra del siglo XX, obra de artistas más contemporáneos, códices, naturalmente, que tienen una valía fundamental y que nos hacen, pues, cuando recorremos las salas y el poco tiempo que tuvimos de poderlas hacer presencialmente, pues es seguir la voz de Alfonso Reyes, porque como ustedes saben, pues fue un relato que al propio Alfonso Reyes pudo grabar, si mal no recuerdo, en su último año de vida, pudo grabar este relato por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, acompaña propiamente la voz igualmente del autor en sala y es una exposición digamos, para escuchar mirando a Alfonso Reyes. Es lo que nosotros pretendimos y realmente sí comparto esta sensación de espectacularidad en términos museográficos. Igualmente habrá que resaltar lo que se le dio ese matiz esencial que propiamente el relato, trabajarlo siempre es un reto igualmente la parte museográfica para resaltar este tipo de piezas sin que el relato esté totalmente fragmentado, sino al contrario, que siga esa propia narrativa. Y bueno, pues el doctor ya ha mencionado varios puntos por demás interesantes, creo que algunos para nosotros, los historiadores, para los investigadores y también para los que trabajamos en museos, pues sigue siendo, nos seguimos frotando las manos, doctor, la vez que se tenga preparado una edición, que no lo sé si la haya, de edición de Anáhuac en lenguas indígenas, por ejemplo. Me sigo frotando las manos de haber el investigador que va a lanzar en breve la correspondencia Alfonso Reyes y Diego Rivera, por eso que es ahí una fuente igualmente en espera que nos va a dar luz para muchas otras cosas. Sé que existe una documentación importante ahí, en algunas ocasiones lo hemos comentado con Toño Saborit, lo mismo que hay correspondencia de Alfonso Reyes, por ejemplo, con Toño Salazar, este artista y dibujante salvadoreño que también tuvo una gran presencia con los mexicanos aquí durante su estancia. En fin, hay todavía mucha fuente a la cual nosotros podemos recurrir y creo que es un personaje inagotable en toda la extensión de la palabra, es un relato inagotable igualmente para poder visualizar. Hay naturalmente en una exposición de esta naturaleza, afortunadamente la mayor parte se logró exhibir, hay un porcentaje que igualmente no se pudo concretar, es decir que el relato sigue siendo abierto, cada vez puede haber otras lecturas, decíamos, otras reinterpretaciones desde el punto de vista de la pintura. Yo creo que para los artistas plásticos igualmente es una fuente no solamente intelectual, sino también el reflejo de una época, el reflejo de esta época de la inmensa flor de piedra, como decía el propio Alfonso Reyes, y que les da naturalmente esta visión, esta panorámica, no solamente una panorámica aérea, como puede ser la del doctor Atl, sino también la del propio Jorge Obregón, por ejemplo, o la de Luis Covarrubias en su momento, que desde la mirada moderna se hace una retrospectiva del antiguo Valle de México, es realmente pues esplendoroso. Y sí, realmente nosotros, hay varios puntos que uno quisiera seguir discutiendo. Se habla por lo general de esta vinculación de los murales, en efecto, como mencionó el doctor, de Diego Rivera, de los murales en Palacio Nacional y su referencia inmediata que nos da visión de Anáhuac. Creo que es un tema que todavía da para más, se tendría que abordar un poco más, lo menciona nuestro querido Héctor Perea, también se menciona que es un texto desde una visión cubista de Alfonso Reyes, que bueno, ya estaba en ese entonces, pues inmerso en las vanguardias europeas, ya conocía naturalmente de primera fuente el desarrollo de las vanguardias europeas. Pero creo que igualmente hay otros temas que aún por explorar, que esa es la riqueza, es finalmente, como decía, un comentario, pero no es necesariamente una conclusión. Esta exposición es un comentario en torno a un relato, pero no propiamente una conclusión. Así que seguramente habrá pues más análisis, otras perspectivas para poder acercarse a este relato que también habrá que decirlo, no solamente es para los literatos o para los poetas o para los filósofos. Creo que, y yo en la medida de lo posible lo haré, desde el punto de vista académico, creo que es algo que los historiadores también tendríamos que aprender a leerlo,
desde el punto de vista de la historia del arte. Tan así que quisiera mencionar por último que si este libro o este relato fue fundamental para Diego Rivera, creo que lo mismo la perspectiva o la propia biografía de artistas nos daría luz de qué tan importante pues, fue la lectura de este libro para sus propias configuraciones plásticas. Y esto lo comento porque recientemente leí un gran libro de Fernando Leal que se llama El arte y los monstruos, donde él hace toda una reflexión del arte de su época, sobre todo de esa época del movimiento muralista mexicano. Y él, por ejemplo, sí, Fernando Leal menciona expresamente que un libro de importancia para los pintores murales fue el libro El arte de pintar de Cenino Cellini. Habrá que ver entonces en la biografía que sigan surgiendo o en las monografías de artistas, qué tan importante fue el libro de Visión de Anáhuac para sus propias configuraciones plásticas. Adelante, doctor. ¿Quería decir algo? Ay, no lo escuchamos. Doctor. Tiene apagado su micrófono. Ahí está, sí, ya. Gracias, ya. Cora. A ver, dos cosas que quisiera señalar. Visión de Anáhuac también se ha convertido, además de esta posible lectura paralela con los murales de Diego Rivera y también junto con esta búsqueda de la historiografía mexicana, del alma nacional, todas estas cosas que, pues sí, son indiscutibles, ahí están, hay que irlas precisando. Pero curiosamente, Visión de Anáhuac también es un libro muy leído desde la modernidad de finales del siglo XX por el epígrafe. El epígrafe de Viajeros llegado a la región más transparente del aire se convirtió en el lema de los ambientalistas mexicanos. Y es el gran reclamo. ¿Cómo puede ser que la región más transparente del aire, y sí, de verdad es que lo que uno ve en esta exposición, Cora, Arturo, es la transparencia del Valle de Anáhuac. Esa combinación de nubes, de luz, de volcanes, de verdad hace llorar a cualquiera. Yo por eso recomiendo a la gente que adquiera el catálogo, pero de preferencia que vaya a la exposición, porque es una de verdad experiencia inolvidable. Pero también quisiera agregar otra cosa, Arturo, Cora, y creo que vale la pena mencionarlo. Hay otro tesoro que no hemos mencionado ninguno de los tres en esta exposición. Voy a tomarme 2 minutos para mencionarlo. Es el retrato de Alfonso Reyes, hecho por Siqueiros, con el que se cierra la exposición. Si no mal recuerdo, está al final, es como que la puerta de salida de los visitantes, de los espectadores. Es un cuadro muy, muy raro, muy poco conocido de manera directa, sí ha aparecido en libros, claro está, porque creo que es la primera vez que lo presta el Colegio Nacional. Está en esta sala de los muertos ilustres del Colegio Nacional, a la que nuestro querido Eduardo Matos le llama el Zompantli del Colegio Nacional, pero tiene una historia. Y tiene una historia que tiene que ver con la historia del arte, Arturo, y por eso la menciono. En el Colegio Nacional hay una vieja disposición de que cuando muere un miembro, al año se le hace un homenaje y se devela un retrato. Retrato, digamos, el autor del retrato o autora del retrato, porque también los hay pintado por mujeres y cada vez más, es un acuerdo entre la familia del fallecido y los miembros del Colegio Nacional. Y bueno, a la familia de Alfonso Reyes, doña Manuela, le pareció fácil encargárselo a Manuel Rodríguez Lozano, que ya le había pintado un retrato, que sí está en la exposición, este retrato pues muy de las vanguardias europeas de los 20s, precioso, con su corbata de palomita, ojos azules en Alfonso Reyes. Bueno, cuando muere Alfonso Reyes se le encarga a Rodríguez Lozano y no le gusta al Colegio Nacional. Y en realidad el cuadro, el retrato es muy feo. Ustedes lo vieron en la Capilla Alfonsina, no lo quisieron para la exposición, ahí se quedó.
Nadie nos lo pide, es que es realmente feo. Es el cuadro, no sé, de un señor que está muerto en vida. Y si algo no tenía Reyes era eso, era un hombre vital. Y entonces en el colegio, y con esto concluyo, voy a ser muy rápido porque es historia. En el Colegio Nacional decidieron, creo que fue propuesta de Carlos Chávez, pedírselo a Siqueiros. Pero Siqueiros estaba en la cárcel, estaba en Lecumberri, y aceptó. Tenemos un reportaje de Lenia Poniatowska, muy jovencita, que va a entrevistar a Siqueiros a la prisión, y ahí está el caballete y se ve ya el cuadro prácticamente terminado, o sea, lo pintó en la celda. El problema es que en aquel entonces, en el Colegio Nacional, cuando era un miembro así muy importante, a la ceremonia luctuosa para develar el cuadro iba el presidente del país. Pero era muy feo que fuera el presidente del país teniendo al pintor en la cárcel, porque era una decisión suya. Entonces tuvieron que esperar 4 años a que terminara ese sexenio, a que Siqueiros saliera de la cárcel, y entonces ya se hizo la ceremonia y se tiene ese cuadro maravilloso que están ustedes exponiendo ahí en la exposición de Visión de Anáhuac, con ese Reyes. Bueno, primero son las manos de Siqueiros, así unas manos fuertes, generosas, de un hombre que escribió mucho, pero también esa sonrisa de sátiro, de un hombre que disfrutó la vida, todo bonomía, todo vitalidad, y yo creo que es el cierre perfecto de la exposición, así que quería mencionarlo, Cora y Arturo. Gracias, doctor. Pues sí, como bien menciona usted, tenemos, bueno, hay otros retratos más, pero hablando específicamente del retrato que hizo Siqueiros sobre Alfonso Reyes, pues decidimos cerrar con él la exposición. Es un retrato que está físicamente dispuesto muy cerca de este epígrafe tan famoso de "Viajero ha llegado a la región más transparente". Y también en la parte, está en una mampara que es el remate final de la exposición, y detrás de ese retrato está una vista del Valle de México, donde el Valle de México es una vista completamente estéril, donde los lagos están desecados, y bueno, es esta desecación que pronosticó Alfonso Reyes Así es. y que es peor hoy que en ese cuadro, que un poco lo castigamos, es la salida exactamente, pero bueno, quisimos cerrar con esta tríada de conceptos llevados a la plástica por el paisaje, el retrato, y por otro lado el epígrafe, y abrir con este retrato que está en la parte introductoria, en la obertura a la exposición, este retrato de Manuel Rodríguez Lozano, que a Reyes no gustaba, que tampoco creo que le gusta a Arturo, pero a mí me encanta. Y que prácticamente evoca el azul, que es un color presente en la poesía para describir el Valle de México. Yo les quería hacer una pregunta un poco tramposa. En la exposición hay paisajes pintados por José María Velasco, por Dr. Atl, por Luis Covarrubias, que hay obras que nunca... Es el caso de un paisaje que nunca se había exhibido, que está en una colección particular. Si ustedes tuvieran que escoger alguno de estos paisajes que representara mejor estéticamente lo que para ustedes en términos de letras, en términos historiográficos, evoca Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, ¿con cuál se quedarían y por qué? Arturo, vas primero. Bueno, antes de contestar esto, Cora, nada más quería, para finalizar, lo del cuadro de Siqueiros que mencionaba el doctor. Sí, en efecto, hasta donde sé, bueno, es la primera vez que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. Tuvimos muy buena relación con el Colegio Nacional para que nos lo pudiera prestar, aunque yo ya le había echado la vista desde aquel 2010 y no lo logramos. Lo que nos mandaron fue un póster a tamaño, a escala 1:1, pues no pudimos ni exhibirlo. Y recuerdo que esa exposición, pues bueno, fue algo que me reclamó en vida todavía Raquel Tibol, la maestra Raquel Tibol, fue que pusimos un retrato horrendo, según ella, de Raúl Anguiano,
que aparece en las primeras Sí. páginas del catálogo. Bueno, pues nosotros simplemente quisimos mostrar estos retratos que diferentes artistas le hicieron a Reyes Intelectual, porque precisamente marcaba esa relación con estos círculos artísticos y culturales. En el caso de Siqueiros, pues sí, en efecto, ya comentó el doctor de dónde proviene, de su historia. A nosotros queríamos un gran remate, así como tenemos un buen inicio con el personaje, queríamos también un buen remate para la exposición, y qué mejor que esta pintura que no se había exhibido. A mí me habría encantado, y bueno, esa es parte de las reflexiones que uno para sí se queda. Ese retrato es de 1960, si mal no recuerdo, el que hace David Alfaro Siqueiros, con toda Sí, la sí. fuerza expresiva que le conocemos, y donde retrata a Alfonso Reyes en una postura, casi diría, de sabio, un retrato del hombre sabio. Y voy a esto porque a mí me ha intrigado al estudiar a diferentes artistas mexicanos. Pues uno se pregunta, ¿por qué no habrá hecho un retrato tal pintor de tal personaje? Y es el caso de Alfonso Reyes, que me pregunto, ¿por qué no le habrá hecho un retrato a Adolfo Béz Mogar? Adolfo Béz Mogar, sobre todo en esta época de los 50 y de los 60, cuando ya está muy metido en sus teorías teosóficas, ya hace una serie de retratos impresionantes, que seguramente ustedes conocerán de su última época, donde ya habla de sus teorías, no solo de teosofía, sino del hombre culto superior. Y yo me pregunto, ¿por qué Alfonso Reyes, con esas características que tuvo, pues no fue de la simpatía para poder haberle hecho un retrato del pincel de Adolfo Béz Mogar, como sí lo hizo de Zapata, de Hidalgo, del doctor Atl, de varios personajes, donde de acuerdo con sus teorías, el rostro, que está centrado principalmente en la fisonomía, es el puro retrato, tiene una prolongación de los ojos, los hace mucho más grandes y vitales. Los trabaja de una manera minuciosa porque de acuerdo con él, el aliento vital, la personalidad, la sabiduría, el temperamento mental lo refleja en los ojos. Y yo me pregunto, bueno, Adolfo Béz Mogar murió 5 años después, hasta 1964, pues no conocemos ningún retrato que le haya hecho Alfonso Reyes, sobre todo pues sabiendo que tuvo gran inclinación Alfonso Reyes por el movimiento político-social de lo que fue la Escuela Mexicana de Pintura, a la cual simpatizaba Adolfo Béz Mogar. Bueno, me quedo yo con esa pequeña interrogante a partir del retrato que hace precisamente David Alfaro Siqueiros. Y ahora sí, regresando a la pregunta, Cora, pues mira, para mí fue toda una experiencia grata recorrer las salas y ver los formatos, las características del pincel, desde Luis Covarrubias hasta los el doctor Atl o los del mismo José María Velasco. Sinceramente, yo me quedo con cualquiera del doctor Atl por el personaje, por la fascinación, por el enigma, por el magnetismo que me provoca el nombre y las pinturas del doctor Atl. Así que hay varias del doctor Atl, pero creo que de las que están, para mí representa precisamente eso que estuve leyendo de Alfonso Reyes. Muy bien. A ver, dos cosas, Arturo. Sí, es el cuadro del hombre sabio el que hace Siqueiros, pero del sabio feliz. Sí. No es el sabio erudito, como hay tantos en el Zompantli del Colegio Nacional. Ese destaca por gracioso, por pícaro, por socarrón. Así lo definió el propio Siqueiros. Y no es Luego, arrogante, doctor, no, perdón. no, 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 De nunca lo ninguna fue. manera. Es completamente pícaro y parece todo el tiempo que te está observando, que también fue una trampa por cómo está dispuesto. Mientras tú recorres los paisajes, parece que te está Sí, observando Alfonso Reyes. La mirada es, siempre observaba. sí, Era esa mirada pícara, socarrona, alegre, pero por otro lado un hombre que había tenido tristezas enormes en la vida, como la muerte de su padre y demás. Luego, lo de Anguiano. Sí, pero hay que agradecer. Anguiano pintó 2 dibujos de Reyes en el año 55, porque eran sus 50 años de escritor. Uno se quedó en la capilla y el otro se fue al Colegio de México. Bueno, pues no es el mejor retrato de Alfonso Reyes. A mí me encantan los Montenegros, me encantan los Moreno Villas,
En fin, ahora, volviendo a la pregunta, ¿yo con cuál me quedaría? Bueno, son nombres impresionantes, pero yo me quedo con el Covarrubias para darle entrada a los jóvenes, bueno, jóvenes, comparativamente hablando, que es el de la invitación. Sí. Ah, que si lo Este es subo un poquito. ¿Qué le hago? ¿Lo subo? Sí, Sí, ahí es perfecto. Este es mi consentido. Ah, muy bien. Es A mí, que de verdad, digo, qué colorido, sí. y además qué bien centra ahí abajo Templo Mayor, en fin, es una belleza de cuadro. Yo me quedaría con ese. y es un cuadro además que es muy significativo para el Museo Nacional de Antropología porque hay 3 versiones sobre la náhuatl. Uno es el más grande, que está actualmente y se exhibe de manera temporal en la Sala Mexica. Una versión más pequeña, pero bueno, no menos importante, que es la que presentamos en Visión de Anáhuac, que es esta que usted comenta, que también dio motivo a la invitación. Y es este cuadro más pequeño que de manera, por primera vez se presenta, por primera vez es exhibido y que viene de una colección particular. Pero bueno, para nosotros también era importante tenerlo ahí porque pues es un artista que fue llamado con motivo del proyecto del nuevo Museo Nacional de Antropología y fue convocado en 1962 junto con otros pintores de la época para dar forma y color a los murales que serían una extensión temática del contenido tanto de las salas etnográficas como arqueológicas. Entonces, sí, más allá de un gusto, creo que a veces hay cuadros, hay escenas que sintetizan muy bien con sus formas y colorido, pues esta información que traemos y que solamente tiene que ver con el mundo de las letras, ya sea por un literato, por un historiador. Yo les quiero dar las gracias, gracias por muchas cosas, profesionales y personales, por lo que me han enseñado, por estar en esta feria del libro virtual, que es un doble esfuerzo del instituto, y pues el libro se quedó en cajas, llegó al museo un día después de que nos mandaron a casa por el confinamiento ante la pandemia de COVID. Yo espero que muy pronto podamos presentarlo físicamente, podamos vernos, y pues mientras tanto va a estar ya disponible para el público para que lo pueda adquirir y comprar en la Feria del Libro en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Muchas gracias a ambos. No, gracias a ti, Cora, gracias Arturo, y gracias por haber sido invitado a este maravilloso proyecto. Gracias a ustedes y un placer escuchar al doctor Javier y a ti igualmente verte nuevamente, Cora. Esperemos que pronto podamos reencontrarnos. Seguro que sí. Seguro que sí. Gracias. Seguro. Muchas gracias. Bueno, aquella Tenochtitlan estaba enfrentando una pandemia también brutal y sobrevivió. Y sobre Exactamente. Sí, septiembre de 20, o sea, estamos hace 500 años exactamente, y salió adelante. Así que nosotros también vamos a salir adelante. Seguro que sí. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Arturo. Adiós, Cora. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.